Perfecto. Bien, vamos a iniciar el tema de control político. No quiero iniciar la sesión sin hacer un análisis del tema de las funciones del Parlamento. Tradicionalmente, siempre la función más importante y trascendental del Parlamento en los siglos XVIII y XIX fue la función de legislar. Y incluso se decía que parlamento viene del término parlar, que es hablar, discutir, hablar en función de las leyes. Pero con el devenir histórico, esta función ha ido decayendo y los parlamentos en el mundo, en general no solamente el parlamento peruano, todos los parlamentos en el mundo, lamentablemente, tenemos que decir así, ha devenido esta función de legislar en ser la menor función. Lamentablemente, ¿por qué? Porque los ejecutivos han ido cada vez adquiriendo más esta función de legislar. Y eso no es extraño en Perú. Cojan ustedes el diario El Peruano, cualquier día, y van a encontrar que pocos días salen algunas leyes emitidas por el Parlamento, y la mayoría son normas de menor jerarquía emitidas por los ejecutivos, o en todo caso lo que se da también es la delegación de los parlamentos hacia los ejecutivos para legislar, o legislación especial a través de decretos de urgencia. Es decir, los ejecutivos también se han vuelto expertos legisladores. Entonces los parlamentos comenzaron a mirar a sus otras dos funciones adicionales, que es representar y control político. Y se dieron cuenta que el control político tenía mucho futuro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los parlamentos ya no tenían la exclusividad de legislar, sí tenían la exclusividad de ejercer un control político. Y ahí el tema, cuando algunos autores plantean que, ojo, el control político no es exclusividad del Parlamento, lo tiene también el Poder Judicial, y la respuesta salta inmediatamente. No confundan el poder jurisdiccional, la coerción, el uso de la fuerza que tiene el poder jurisdiccional, el Poder Judicial, con el control de políticas de Estado que tiene el Parlamento. Con este preludio, con este antecedente, podemos decir que en el siglo XX y el XXI, que es el siglo en el que estamos desarrollándonos nosotros, los parlamentos en el mundo tienen en el control político su nueva función que los debe volver a la vida, que los debe poner nuevamente en la palestra y adicionalmente debe convertirlos en el check and balance, como dicen los americanos, es decir, en el elemento que dé el balance de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero para entender el control político nosotros debemos ir a sus orígenes. ¿Cómo ha evolucionado el control político? ¿Cómo es que se origina? Y el control político siempre estuvo con el origen del Parlamento. Se puede decir que incluso es la función que nace con los parlamentos, antes incluso de legislar. ¿Por qué? Porque lo que buscaban era que los señores, los reyes, no tuvieran tanto poder. Buscaban un mecanismo que controlara este poder del Ejecutivo. Y es así donde nace en el año de 1258 lo que se conoce como las provisiones de Oxford. Las provisiones de Oxford, que no fueron otra cosa que un grupo de varones liderado por Simón V de Montfort, conde de Leicester, que trataron fundamentalmente en Inglaterra de ponerle al rey Enrique III de Inglaterra una cierta restricción. ¿Y cómo se le iba a poner esa restricción? A través de un consejo de 15 miembros. ¿Y cuáles serían esas funciones de 15 miembros? Básicamente, supervisar el nombramiento ministerial. Podríamos decir que incluso es el antecedente de lo que hoy conocemos como investidura.
Otra cosa, se encargaría de ver el tema de la administración y la custodia de los palacios reales. El Parlamento también debería reunirse 3 veces al año y monitorear el funcionamiento de este Consejo. Es decir, esto le permitiría que el rey no tuviera ya una decisión sin tener un mecanismo de control. Siguiente. Sin embargo, Fernando Santolaya, en su obra El Parlamento y sus instrumentos de información, sitúa el origen en los reinos de Eduardo II y Eduardo III, en el siglo XV. Al señalar qué cosa, dice, los parlamentos necesitaban crear algunas comisiones. Y al crear esas comisiones parlamentarias, le dieron a algunas comisiones parlamentarias la función de controlar al rey, algunas funciones del rey que se permitían. Sin embargo, ya en la Ilustración surge la teoría de los poderes. Recordemos que Montesquieu, Charles Louis de Secondat, señor de Labray y barón de Montesquieu, en realidad solamente lo conocemos como Montesquieu, desarrolló las ideas de John Locke acerca de la división de poderes, pero a la vez esbozó ideas muy fuertes, como que el poder solo es frenado por el poder. Es decir, tú no puedes concebir a un fiscal o a un magistrado de menor rango frenando la alta autoridad del poder ejecutivo, a un presidente, a un ministro. Necesitabas una institución sólida y que a la vez tenga algo que va a desarrollarse con los tiempos, que es que tenga origen de nacimiento, que le dé legalidad, que le dé fortaleza. ¿Y cuál era ese origen de nacimiento? Su elección popular. Y esa elección popular solo la tenía el Parlamento. Y al tenerla el Parlamento, servía también en contrapeso para, en su momento, el rey, y ya posteriormente en los sistemas presidencialistas y en los sistemas de monarquía constitucional, a los primeros ministros. Además decía, cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad. O sea, las libertades se coartan cuando hay una concordancia entre ejecutivos y parlamentos. Siguiente. Karl Lowenstein, uno de los tal vez teóricos del derecho constitucional y del derecho germánico más importante, en su obra Teoría de la Constitución, señala que el origen del control parlamentario se encuentra en la evolución de la representación. Por eso es que algunos autores señalan que control parlamentario y representación están íntimamente ligados. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Porque el representante, una de sus funciones fundamentales es dar cuenta a sus representados. ¿Pero qué da cuenta a sus representados? De sus acciones. ¿Pero dará cuenta solo de sus acciones legislativas? No, también de sus acciones de control. Y es más, ¿cuál es la importancia del control? Dar a conocer a los ciudadanos. Entonces son dos funciones que están muy emparejadas. Vamos a ver cuando hablemos de Estados Unidos que incluso confunden el término control con el tema de accountability, que vamos a ver más adelante. Regresa, por favor. La evolución de la representación. Dice, la función de control se distribuye así entre todos los detentores del poder: el gobierno, el parlamento y el electorado. La democratización del derecho electoral de Inglaterra de 1867 y 1884, la entrada impetuosa del electorado o del pueblo se atribuye a la Revolución Francesa. Sin embargo, en el siglo XIX se amplía realmente la base democrática del poder con la ampliación del derecho al voto, elecciones libres y competición de partidos políticos. Estos dos fenómenos de representación, y que esta representación que elige a los representantes sea más abierta, más libre,
va a permitir que los representados sientan que sus representantes tienen una función fundamental, que es controlar al poder. En Estados Unidos son los padres fundadores, para los que no son abogados y para los que lo son, recordemos que se denomina en Estados Unidos a los padres fundadores a todos aquellos que participaron en la redacción de la Constitución y tuvieron especial mención en el origen de Estados Unidos de Norteamérica, provenientes de las 13 colonias, como fueron Thomas Alva Edison, como fueron Adams, como fue Jefferson, como fue Benjamin Franklin, en fin, perdón, Benjamin Franklin ya me salté mucho más adelante, pero básicamente los que he mencionado. ¿Y qué señalaban en su constitución? Su constitución se basa en el balance del poder, el check balance que dicen ellos. No podemos tener un poder omnímodo, tenemos que buscar el equilibrio de los poderes. Ahora sí. La aproximación conceptual al control político. ¿Pero qué es finalmente control político? ¿Cómo lo podemos definir? En realidad, inicialmente se hablaba solo de control parlamentario. Ahora hablamos de control parlamentario, que es control político. El control, dice, está omnipresente en la teoría del Estado democrático. Admite, sin embargo, una multiplicidad de significaciones. Vamos a mencionar algunos conceptos. Fernando Santolaya, uno de los estudiosos de control político y uno de los estudiosos de derecho parlamentario en general, español, secretario de las Cortes españolas, señala que el control parlamentario constituye una actividad que puede consistir en la verificación de que si se han respetado los valores o principios protegidos y en la adopción de medidas sancionadoras o correctivas en caso contrario. Dos conceptos que para Fernando Santolaya es básico en el control. Lo primero, verificar si se han respetado los valores y principios. ¿Valores y principios de qué? De la Constitución, que es la madre de leyes. Recordemos que actualmente vivimos un Estado constitucional de derecho. ¿Por qué se le llama Estado constitucional de derecho? ¿Alguien recuerda? Porque es la Constitución la que rige todo el orden jurídico de un Estado. Antes que se decía que se diría solo un Estado de derecho, ahora se habla de un Estado constitucional de derecho. Y es en la Constitución donde están principalmente los valores y los principios que protege esa nación. Y hay que verificar si se está cumpliendo con ello. Pero fundamentalmente Fernando Santolaya pone otro enfoque, que es la posición que él siempre va a defender: medidas sancionadoras o correctivas. Hermanito, por favor. Montero Gilbert y García Murillo dicen: el control parlamentario responde a una idea simple y práctica. Los elegidos por el pueblo deben vigilar la dirección escogida por la política del Estado, a fin de mantenerla en la línea de lo que corresponde a lo querido por la voluntad nacional. Es decir, Montero Gilbert va más allá del tema simple de buscar una sanción, sino Montero Gilbert va al tema de políticas de Estado. ¿Elegimos a alguien? Bueno, elegirán en otros países, porque en el Perú es medio peculiar. Elegimos a alguien no por su cara bonita, elegimos a alguien por lo que propone, por lo que expone y plantea que va a ser el Estado, es decir, una determinada política de gobierno. Muy bien, entonces, ¿qué dice Montero Gilbert? Que los elegidos por el pueblo deben mantener esa política. ¿Y quién debe controlar que esa política se cumpla?
el Parlamento. Siguiente. Podemos señalar que el control parlamentario es toda actividad formal e informal. ¿Por qué formal e informal? Aquí dos cosas que quiero resaltar. Se dice que el control tiene instrumentos o tiene ya instituciones establecidas para realizar. Verbigracia, una interpelación, el pedido de información, una comisión investigadora, son instrumentos del control político, del control parlamentario. Ese es un aspecto formal. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir ciertos requisitos. Pero ¿podrá hacerse un control informal? Sí. Informal, ¿por qué? Yo les pregunto, ¿en alguna parte del reglamento del Congreso está establecida la visita inopinada que puede realizar un congresista a una institución pública para verificar si está hecho o no determinada acción del Ejecutivo? No, es una acción informal que la practicamos en la semana de representación. En realidad la semana de representación es una semana donde la mayoría de parlamentarios, ¿qué hace? Acciones de control político. ¿Por qué programa los parlamentarios en su semana de control político? De representación, perdón. Ir a ver si la carretera tal se está realizando, ir a ver si la atención en tal hospital es de calidad, ir a ver si se está cumpliendo con el reparto de los alimentos adecuadamente. Entonces, son actividades informales. Pero adicionalmente, el control puede ser preventivo, permanente o posterior. Lo que es el control en la Contraloría. En la Contraloría le llama preventivo, concurrente y posterior. Nosotros lo hemos llamado permanente. ¿Por qué? Porque está allí constantemente. Debe estar ahí constantemente. Preventivo, porque evita muchas veces acciones. Y muchas veces con las acciones de control político los ejecutivos retroceden y ya no hacen determinadas acciones y cambian la decisión que habían planteado. O posterior, como se hace terminado un gobierno o terminada alguna acción. A través de diversos mecanismos se destina a fiscalizar la acción del gobierno. Y cuando hablamos de gobierno, ojo, no solo estamos hablando de ejecutivos, sino que también estamos hablando de todos los órganos que constituyen el Estado. Todos, sin excepción. Llámese hasta el Tribunal Constitucional. ¿Quiénes pueden enjuiciar a los miembros del Tribunal Constitucional? Solo el Parlamento. A los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que nombra a los jueces, Parlamento. A los mismos vocales supremos del Poder Judicial, Parlamento, a través de una acusación constitucional. A los miembros del Ministerio Público, a los miembros de los gobiernos regionales y locales. Solo que cuando se hizo el diseño o la modificación del artículo constitucional 190 y tanto, si no me equivoco, de la Constitución respecto a los gobiernos regionales y locales, nos olvidamos de poner el aspecto coercitivo o mandatorio para el control sobre ellos. Por eso es que contra los gobiernos regionales y locales básicamente solo podemos hacerlo a través de comisiones investigadoras, porque a una comisión simple, si quiere va, si quiere no va, manda 20.000 excusas, como mandaba
el presidente del gobierno regional de Ancash. Entonces, entendamos que no solamente es el Ejecutivo, son todos los niveles de gobierno y son todos los organismos constitucionales establecidos. Lleve o no aparejada la posibilidad de sanción o de exigencia de responsabilidad política inmediata. Potestad de comprobar, revisar, examinar, autorizar, vigilar y hasta censurar las políticas, las acciones y conductas reñidas con la Constitución y el orden social constituido. El control parlamentario de la función intrínseca de los parlamentos modernos. Y tiene como fundamento básico la separación de poderes, los contrapesos que deben existir entre el legislativo y ejecutivo. Así podemos redondear ya la idea de control político. Siguiente. Ahora bien, en el tema de control siempre va a haber el tema de mayorías y minorías. Ustedes saben que los parlamentos originan básicamente que a la hora de las elecciones se originen mayorías y minorías. Lo curioso de esto es que a veces las minorías no necesariamente pueden ser contrarias a los ejecutivos. Puede que a veces las minorías representen a los ejecutivos y las mayorías representen a la oposición, o viceversa. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de mayorías y minorías. Básicamente el término mayoría está ligado a representar a los ejecutivos y minorías a la oposición. Pero vuelvo a reiterar, no siempre es así. Les pongo un ejemplo para que lo entiendan. Después de las elecciones del 90, Fujimori y su agrupación era el partido de gobierno, pero con minoría en el Parlamento. Las mayorías constituían las oposiciones. Posterior a la Constitución del 93 y su elección del nuevo Parlamento, Fujimori tenía amplia mayoría en su Parlamento. Entonces, no necesariamente están ligados, pero lo tradicional es que la mayoría siempre apoye. ¿Y cómo se construyen estas mayorías? El gobierno, es decir, los ejecutivos suelen tener la dirección de la mayoría parlamentaria que lo sustenta. La mayoría parlamentaria buscan los ejecutivos, sea por sus propios partidos o por alianzas. Y esto no solamente es acá en el Perú, es mucho más peculiar todavía de verse en los sistemas parlamentaristas. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema presidencialista y un sistema parlamentarista? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien ha estudiado? En el sistema presidencialista el pueblo elige directamente a el presidente, al jefe del ejecutivo. En el sistema parlamentarista es el parlamento el que elige al jefe del ejecutivo. Cuando los parlamentos son los que eligen a los jefes del ejecutivo, los parlamentos, ahí sí, la mayoría, hay una identidad con los ejecutivos. ¿Por qué? Porque una minoría jamás va a poner jefe del ejecutivo. Tiene que haber mayoría en los parlamentos. Y la mayoría en los parlamentos se ha ido dando básicamente construyéndose alianzas. Por ejemplo, hubo un momento en el que PSOE gobernaba España, pero no tenía absolutamente la mayoría. Para tener la mayoría, ¿qué hizo? Se apalió con los partidos verdes. ¿Por qué? Porque en España los partidos predominantes son el Partido Social Obrero Español y el PAN, que es el PPP,
El Partido Popular, acá está en México, el PAN de México. El Partido Popular, el PP, Partido Popular. Pero hay otros partidos. Hay un partido de izquierda, hay los partidos verdes, e incluso hay el Partido Vasco, que son separatistas, pero se eligen como Partido Vasco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tuvo que hacer el PSOE? Aliarse con los partidos verdes, para juntos se hacían mayoría y ponían un representante. Y pusieron al último líder del PSOE, que fue Rodríguez Zapatero. Después cae Rodríguez Zapatero y bueno, está Rajoy, que es el actual jefe de gobierno, elegido en el Parlamento. Entonces ahí sí hay una identidad entre el gobierno y su mayoría. Pero ¿qué debe buscar la mayoría en el control político? Porque a veces las mayorías confunden su rol en el control parlamentario. La mayoría debe esperar más. ¿Qué pasó? Ahí está. La mayoría lo que busca es el apoyo público de la acción de gobierno. ¿Y en qué se convierte la mayoría en el Parlamento? En el gran cajón de rimbombancia, en fundamentalmente el que hace los bombos y platillos. Este gobierno es lo mejor, hemos hecho tal cosa, hemos levantado tal cosa. Es decir, es un ente publicitario de las acciones de gobierno. Asimismo, normalmente la acción de la mayoría asumirá más bien un fondo de precisiones y consultas en privado del gobierno. Pero puede haber sectores de la mayoría que estén disconformes. Oye, yo represento Tangamandapio, pero este gobierno todavía, que es mi gobierno, de mi partido, todavía no ha hecho obras en mi Tangamandapio querido. Pero no puedo salir pues a reclamar como miembro del gobierno ante las cámaras y decir, exijo al gobierno que haga obras en Tangamandapio. Le pediré una cita al primer ministro, diré, primer ministro, ¿cuándo va a hacer usted la carretera a Tangamandapio? Entonces mis consultas serán en privado, no será hacia afuera. Esto es muy importante porque a veces esto hace caer a los gobiernos. El papel de la mayoría no es impedir el control, sino evitar que llegue a sus últimas consecuencias negativas. Es una frase clara que debemos tenerla bien presente. Cuando un gobierno se obstina en evitar investigaciones, le hace más daño que hacer las investigaciones. ¿Por qué? Porque ante la opinión pública le hace ver que algo oculta, que algo esconde. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que se haga la investigación, pero evitar que se haga daño a los ejecutivos. Eso es lo que debe buscar la mayoría. Que las consecuencias de una comisión investigadora, por ejemplo, no llegue a establecer sanciones o responsabilidades, o no llegue a críticas que afecten al gobierno. Pero evitar que se constituyan comisiones o cumpla su función de control del Parlamento, le hace daño. ¿Y cuál será el objeto de la minoría? ¿Cuál será la función de las minorías? Será que se acerquen lo más posible a sus posiciones, en tanto que la mayoría se preocupará fundamentalmente de que el gobierno cumpla el programa sobre cuya base obtuvo la confianza. Aquí hay otro tema. Los doctrinarios, ya lo dije en la sesión de representación, justifican que se puede haber un giro o un cambio de el programa que planteaste para ser electo y el programa que ejecutes cuando ya eres gobierno. ¿Y cómo lo justifica? Lo justifica de la siguiente manera, dice el doctrinario. Muchas veces las medidas que deseaste implementar no las puedes implementar porque no conocías la real
capacidad o defecto del Estado al momento de plantear esos temas. Solo cuando estás dentro del Estado te das cuenta de cuál es tu verdadera capacidad económica, tu verdadera capacidad política, tu verdadera dimensión de lo que has propuesto, y si puedes o no realizarlo. Los críticos a esta posición dicen: es una posición muy cómoda porque origina la irresponsabilidad de los políticos al plantear cualquier cosa sabiendo que al final, con decir no era lo que pensaba, no encontré lo que yo deseaba encontrar, no voy a cumplir con mi plan de gobierno. La decisión finalmente la va a tener el electorado, el supremo juez. Siguiente. El control y mayoría parlamentaria. La proyección del control. La mayoría no le interesa que las críticas del gobierno o que las discrepancias por su actuación trasciendan públicamente. Es decir, que mientras más rápido salga de titulares, mientras más rápido dejen de hablar en la prensa de alguna crítica al gobierno, mucho mejor. Por eso es que algunos dicen: un escándalo trapa otro escándalo. Evita los escándalos del gobierno, crea un escándalo, lo que hoy está de moda, ¿no? Del Cristo que llora, de la Virgen que llora, para evitar el escándalo. Pues no le interesan las críticas al gobierno o las discrepancias con su actuación trasciendan públicamente. Todo calladito nomás ahí. ¿Y a las minorías qué le interesará? A la minoría sí, le busca la difusión, hacer ver que no se cumple con las promesas y que las acciones de gobierno no benefician al país, y de ser el caso, poner ante los ojos de la opinión pública información de los actos de corrupción. A la minoría le encantará. Mientras más rimbombanza tenga, mientras más escándalo pueda hacer, mejor. Por eso que no debemos alarmarnos, porque ese es el juego de la política, es el juego del Parlamento. Ahora, el tema está cuando somos irresponsables también en la crítica. Muchas veces pretendemos, en base a este principio, ser irresponsables y hacer críticas por hacerlas. Pero vamos a ver más adelante que ese tipo de críticas también perjudican. ¿Por qué? Porque cuando el crítico no es serio, el público, el elector, el ciudadano, también se da cuenta. Porque el ciudadano no es ningún mentecato. Entonces, ¿qué origina? Que el ciudadano diga: ¿quién está hablando? Fulano de tal. Ah, ya. Él se habla nomás. ¿Quién está hablando? Fulano. Ah, no, ese pata sí debe tener pruebas. Ese pata habla con fundamento. La gente lo escucha. Pero cuando hay uno ahí que hace escándalo hasta por que hubo truenos y relámpagos en una noche de lluvia, y de eso lo acusa al gobierno, entonces pierde credibilidad ante la opinión pública. Aragón Reyes dice: las minorías deben tener garantizado el derecho a la libre crítica, aunque ésta sea destructiva. Dice Reyes Aragón, el español. Ahora, ¿cómo son las votaciones de las minorías y las minorías? Y aquí un tema fundamental. ¿Por qué? Porque cuando somos mayorías nos alegramos y decimos: ja, 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 le ganamos la votación. Y la minoría dirá: uy, me ganaron la votación. Pero no es así. En el Parlamento, perder votaciones por las minorías es lo cotidiano. Saben las minorías, por eso son minorías, que van a perder la votación. Entonces, ¿por qué se arriesgan sabiendo que van a perder la votación?
¿Por qué creen ustedes? Porque esa no es su finalidad. Su finalidad no es ganar la votación. Su finalidad es desgastar la imagen del gobierno ante los ciudadanos. Ese es el juego del control. Que la oposición pierda sistemáticamente las votaciones parlamentarias no es preocupante. Lo grave sería que las ganaran. Eso sería lo grave. ¿Por qué? Porque crean inestabilidad gubernamental. ¿Entienden? Siguiente. Naturaleza del control parlamentario. Hay varias, hasta 3 grandes corrientes, pero básicamente podemos resumirlas en 2. La doctrina clásica y la doctrina moderna. La doctrina clásica, llamada del control jurídico o de naturaleza jurídica, y la doctrina moderna, denominada del control político. De ahí surge el término ya control político. La doctrina clásica, ya les había presentado Fernando Santolaya, doctrina española. Luego tenemos a Bergoni, Galizia, Fenucci, todos ellos de doctrina italiana, que plantean una visión formalista de su regulación de normas jurídicas. Por ello el binomio de control-sanción, efecto inmediato. No existe control sin sanción, procedimiento jurídico. Aquí hay un detalle muy peculiar. Lamentablemente el Parlamento peruano y muchos de los parlamentos del mundo nos hemos quedado con el control-sanción. Y lamentablemente vendemos a la opinión pública la imagen también de control-sanción. Es decir, e incluso los medios de prensa, que dizque los grandes comentaristas que hablan en la televisión y que ahora hay famosos analistas políticos. Pero me gustaría si esos analistas políticos han leído algo de doctrina. ¿Por qué? Cuando forman una comisión investigadora, lo primero que están pensando es que va a concluir con ponerle un traje a rayas, o sancionar, o determinar responsabilidades de un determinado funcionario. Eso es la función del control clásico. El control clásico, si no terminabas determinando responsabilidades, no había control. ¿Será eso realmente la función del control? Porque recordemos, el Parlamento sanciona. ¿Quién sanciona? El Poder Judicial. El Parlamento investiga y encuentra indicios, pero quien sanciona es el Poder Judicial. Entonces, ¿cuál es el verdadero rol? ¿Es determinar responsabilidades y que haya un traje a rayas? No. Como dice Aragón Reyes, Rubio Llorente, Álvaro Gutiérrez, Garronera, los efectos no serán directos, sino efectos indirectos, a lo que le denominan responsabilidad política difusa. Montero Guiber y García Murillo le denominan responsabilidad política difusa a la responsabilidad sin manifestaciones parlamentarias ni institucionales, pero susceptibles de debilitar e incluso derribar al gobierno, aun cuando no se formalice jurídicamente. ¿Cómo es esto? Oye, ¿ya no es necesario que haya una sanción? No, porque el control no busca la sanción inmediata, dicen los modernos teóricos del control. Lo que busca el control es sancionar posteriormente. ¿Y quién sanciona posteriormente? El Supremo Juez. ¿Y quién es el Supremo Juez? El elector. ¿Quién será que al final sancione las responsabilidades o no a través de su voto? Por eso se llama una responsabilidad no inmediata, sino mediata, posterior. Manuel Aragón dice: el control parlamentario es un fenómeno de naturaleza política,
susceptible de análisis jurídico como cualquier otra realidad material, pero con eficacia política. Aquí viene un término que ha servido y que de alguna manera ha orientado todo el derecho parlamentario constitucional en los últimos años. Es decir, Manuel Aragón dice, ojo, mucho cuidado. Si bien es cierto, los parlamentos son entes políticos, no deben olvidar también que son entes jurídicos y que vivimos en un Estado constitucional de derecho. Por consiguiente, es susceptible las conductas de análisis jurídico, a pesar que tenga eficacia política. Por eso que este servidor concluye diciendo que el control parlamentario no puede ser solo político, debe garantizar los derechos constitucionales. Como ya lo ha señalado, las sentencias diversas del Tribunal Constitucional, basada la sentencia del Tribunal Constitucional en sentencias de la Corte Interamericana. Mucho se ha criticado la sentencia de Rodríguez, de Tineo Cabrera, sobre el tema del control político, específicamente en comisiones investigadoras, diciendo que es la opinión del Tribunal Constitucional. Pero si uno va y lee la sentencia, encuentra que el Tribunal Constitucional, al elaborar esa sentencia, ha sido sumamente hábil, porque dándose cuenta que era una sentencia con mucha trascendencia política, ¿qué ha hecho? No ha hablado por su boca, sino ha hablado por la boca de las sentencias que ha emitido ya la Corte Interamericana. Entonces, ¿qué ha dicho? Por ejemplo, se debe respetar el debido proceso. Esto ya lo ha reconocido la Corte Interamericana en la sentencia tal, en tal país, para evitar que después digan que hubo un tema de parcialización. Simplemente se ha dedicado a recoger sentencias anteriores. Por eso es que colegimos que si el control parlamentario es un control político, este control político debe hacerse siempre cuidando los derechos constitucionales. ¿Correcto? Muy bien, siguiente. ¿Cuáles son los mecanismos o procedimientos del control del Congreso peruano? En el caso nuestro, los mecanismos de control son muy diversos. Tenemos desde la investidura al Consejo de Ministros, la interpelación, el voto de censura, la acusación constitucional o antejuicio político. Seguimos denominándolo así, a pesar de que hay todo un análisis jurídico que vamos a ver en esa parte. Comisiones y subcomisiones de investigación, la Comisión de Fiscalización peruana también, que es una creación nuestra, la revisión de los actos legislativos del Ejecutivo, el control del presupuesto, pedidos de información, invitación a informar y estación de preguntas. Siguiente. Los otros son los mecanismos. Pero ¿cuáles son los instrumentos de los cuales se valen esos mecanismos? El Parlamento peruano ha instrumentalizado los mecanismos de control parlamentario a través de pedidos de información, interpelaciones, mociones y comisiones investigadoras. El gran problema del Parlamento peruano es que los pedidos de información, su legislación al respecto, debe revisarse y mejorarse. Es pésima la redacción del reglamento peruano sobre los pedidos de información. Las interpelaciones, estamos de acuerdo a la doctrina moderna y hay un procedimiento que me parece adecuado. Las mociones son de diversos tipos e incluso las comisiones investigadoras nacen con una moción.
Pero las comisiones investigadoras también requieren de toda una revisión por el Parlamento peruano, como lo veremos más adelante. Pero hay algo fundamental que no debemos olvidar. El control parlamentario es en su propia naturaleza un control de oportunidad, por ser un órgano político. ¿Y por qué decimos que es un control de oportunidad? Toda noticia, y esto para los amigos que son prensa, lo saben muy bien, tiene su inicio, es como una ola, tiene su máximo de esplendor y luego va decayendo y se pierde en el mar tranquilo. ¿Qué pasa? El control político debe hacerse cuando se inicia la ola, buscar llegar a resultados cuando está la ola en plena efervescencia, porque si no, esta decae, y cuando terminamos sacando nuestros informes, ya a nadie le interesan, o lo que es más curioso. Por eso hago el ejemplo de la ola, porque el mar no tiene una sola ola, tiene varias olas. Cuando cae esa ola, detrás de esa que viene otra ola. Entonces ya no será importante esa ola, sino la nueva ola. Entonces nosotros podremos seguir planteando, por ejemplo, revisar la página 11, y la gente me mirará, y muchos ni siquiera sabrán qué es la página 11. Es una ola ya perdida, que ya pasó en los años. En la época de Belaúnde, correcto. Pero, ¿habrá una comisión investigadora para investigar esos hechos ahora? ¿O las adquisiciones militares de la época de Juan Velasco Alvarado? De verdad, un joven por ahí que pregunte, ¿quién fue Velasco Alvarado? Que ni siquiera lo conoció. ¿Cuál es la ola de ahorita? Vean los titulares de los periódicos en cualquier kiosco. Esa es la ola. ¿Y qué pasa si en esa ola que está ahorita decimos comisión investigadora para investigar en un plazo no menor de un año? ¿Irá a ser eficiente ese control político? De aquí a un año, pues, cuando termine la investigación, preguntará a la gente, oye, ¿quién es Martín Locio? ¿Quién es? Ya pasó. Por eso es control de oportunidad. Allí, calentito, como dicen en mi tierra, el aguadito se come calientito. Y en mi tierra dicen, ¿cómo te gusta el aguadito cuando te gusta estar en el chisme, ¿no? Por eso dicen que el aguadito tiene que comerse calientito. Es esto, en su oportunidad. Siguiente. Comencemos a ver estas instituciones. La investidura del presidente del Consejo de Ministros. Esta es una institución parlamentaria de las de más viejo historial que tiene. ¿Por qué? Porque no olvidemos que los parlamentos nacen en Europa y nacen en Europa insular, fundamentalmente. Saben que Europa se le divide en dos, ¿no? Europa peninsular, toda la península, insular a los que están arriba, que es Inglaterra, fundamentalmente. En Inglaterra, en la Europa insular, es donde se originan los parlamentos en Inglaterra. El parlamento es el que nombra al jefe de gobierno. Entonces viene el tema de crear una ceremonia, un evento especial que le denominan ellos investidura. La investidura es el hecho por el cual el gobierno ha de contar con la confianza del Parlamento, representante de la soberanía popular. Su poder deviene de su elección por sufragio universal. Sobre esta legitimidad del sistema parlamentario y el principio de separación de poderes.
Esta es una institución propia del sistema parlamentario que ha sufrido algunas mutaciones y ha ingresado a los sistemas presidencialistas, como en el caso del Perú. Ahí está, por ejemplo, el intercambio de gobierno entre Rodríguez Zapatero y Rajoy, Mariano Rajoy. Y miren lo curioso, en el derecho constitucional hablamos de mutaciones. Y esto es bien curioso, porque ahora estoy en la Comisión de Ciencia y Tecnología y estoy analizando las mutaciones de los transgénicos. También en biología tienen mutaciones, y en derecho constitucional. ¿Pero qué significa mutar? El mutar no significa otra cosa que cambiar. Cambiar para mal o cambiar para mejor. Los dos tipos de mutaciones hay. Los seres humanos hemos ido mutando a través de nuestra historia de vida. El color de la piel fue una mutación de los seres humanos. El tamaño de los ojos fue una mutación de los seres humanos. Por eso se explican a los japoneses, a los chinos, por cómo caen los rayos solares a cualquier ojón, como diríamos previamente, a los ojos normales, origina muchos problemas visuales por la forma como caen los rayos solares en esa zona. Entonces, ¿cómo mutó el ser humano? Alargar los ojos. En África, la intensidad del calor y todo eso hizo que el color de la piel se volviera oscuro. Así, las instituciones parlamentarias, cuando pasan de un modelo como el parlamentarista al presidencialista, necesitaban mutar. No podía venir esa institución idéntica acá. Tenía que haber modificaciones, cambios. Siguiente. El origen parlamentario europeo era una relación de confianza con el Ejecutivo. Esta relación de confianza que vincula estrechamente al Ejecutivo y al Legislativo tiene su origen en el nombramiento y revocación real de los gobiernos. El origen de la investidura entonces estaba en la confianza que tenía el Parlamento, el rey, del primer ministro. Porque el rey nombraba a su primer ministro y el Parlamento debía ratificarlo. Esto fue evolucionando hasta sacar la figura del rey. Inicialmente era el rey el que ponía y el Parlamento lo ratificaba al primer ministro. Ese es el origen parlamentario europeo, porque no olvidemos que el sistema parlamentarista es un sistema en el cual el rey reina pero no gobierna. El rey gobierna, entre comillas, a través de su primer ministro, pero el primer ministro debía ser ratificado por intermedio del Parlamento. Esto es en sus inicios, pero con evolución sacaron al rey y el rey se queda en una figura decorativa, porque ya ni siquiera nombra al primer ministro, es el Parlamento mismo el que nombra al primer ministro. Siguiente. Con él se afianza la soberanía popular y finalmente del sufragio universal el Parlamento prima, debiendo gozar el Ejecutivo exclusivamente de la confianza de la Cámara, hacer el monarca en los tiempos modernos una figura que reina pero no gobierna. Y esto es muy peculiar, ¿no? Porque los pocos reinados que existen en el mundo están en crisis. España ha cambiado a su rey porque éste ha abrogado a favor de su hijo. Y la pregunta siempre de los españoles es si es que su hijo realmente hará sobrevivir la dinastía española. El tema está en que España está en una dura crisis y aún todavía no sale de esa crisis y no tienen la preocupación de ver la figura, más se preocupan del tema económico que del tema político. Pero tengan la seguridad que en algún momento va a salir el tema, porque el respeto del ciudadano español hacia el rey Juan Carlos era fundamentalmente porque éste defendió la democracia y porque éste fue el que originó el periodo de transición
de la salida de una dura dictadura que tuvo España, que fue la dictadura de Franco. Lo que pasa es que los peruanos aprendemos lo que queremos y lo que nos conviene no lo aprendemos. En España hubo una dictadura terrible, que fue la dictadura de Franco, que hubo una guerra civil prácticamente interna camuflada contra Franco. Pero después de la caída de Franco, se reúnen todos los dirigentes políticos, sobre todo los opositores, y deciden crear la monarquía y le devuelven a Juan Carlos. En ese caso, el joven Juan Carlos, el reinado. Pero lo más curioso de esto es que las fuerzas políticas se ponen de acuerdo y firman el famoso Pacto de la Moncloa. Los invito a buscar en internet y colocar el Pacto de la Moncloa, de algo que no se atreven a hablar en la católica. ¿Cuál es? Un pacto que permitió a España no seguir desangrándose. Y dijeron, vamos a ver la historia de aquí hacia adelante. No vamos a juzgar hacia atrás. Muchos dicen, oye, eso sería los defensores, algunos acérrimos, porque Felipe no opinó. Mentira, Felipe González fue uno de los que firmó el Pacto de la Moncloa y que le permitió gobernar y sacar de la crisis a España en esa época. En el Perú somos al revés. Y lo más curioso es que los vencedores terminan juzgados y los derrotados en los jueces de los vencedores. Ese es el Perú. Solo eso pasa en mi país. En el siglo XVIII el jefe de gabinete comienza a salir de la esfera del rey para situarse en la parlamentaria, lo hemos mencionado. En Francia se inicia la monarquía constitucional en 1814, continúa nombrando y instituyendo ministros, pero con límites del poder. En 1830 ya, con los Orleans, se inaugura el llamado parlamentarismo limitado, en el cual el gobierno goza del doble confianza del rey y de las cámaras. Es con la Tercera República, Francia, que se inaugura la responsabilidad ministerial ante el Parlamento. Se afianza así el control parlamentario sobre los gobiernos. Siguiente. En España es la Constitución de Cádiz la que establece el predominio del rey. Nombra y da confianza al Poder Ejecutivo. El Estatuto de 1834 se inicia la vía consuetudinaria, la práctica de mociones de censura. Por lo tanto, el gobierno necesita de la confianza del Parlamento para mantenerse. Durante el siglo XIX se seguirá manteniendo como necesidad la confianza del rey. En 1978 su constitución cambia el depositario del poder, convirtiendo la confianza del monarca en simbólica y teniendo el Parlamento el poder real. Es la Constitución española que sale de la dictadura de Franco. Siguiente. En nuestro país, ¿cómo se origina esta investidura? La investidura en el Perú evoluciona en el proceso de desarrollo constitucional y en general en toda Latinoamérica, adoptando la forma de gobiernos presidencial, tomando la experiencia de la Constitución de Estados Unidos de 1789. Sin embargo, en nuestra evolución se fueron sumando instituciones de la forma del gobierno parlamentarista. O sea, no solamente la investidura la hemos tomado del sistema parlamentarista, hemos tomado la figura del ministro de Estado y del refrendo ministerial de la Constitución de Cádiz de 1856. La famosa PEPA le llaman a la Constitución de Cádiz. La creación del Consejo de Ministros, Constitución de 1856. El reconocimiento de las funciones del presidente del Consejo de Ministros, Constitución de 1933. De la responsabilidad política de los ministros mediante el Instituto de la Interpelación y la Censura, en 1860.
La exposición programática del presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso aparece ya en la Constitución de 1933. La invitación para informar, Constitución de 1979. La estación de preguntas, esta Constitución de 1993. La cuestión de confianza en la función ministerial, Constitución de 1993. La investidura parlamentaria en la política general de gobierno, Constitución de 1993. Un detalle aquí. La Constitución del 93 va a traer el tema de la investidura y la política general de gobierno mejor diseñada, dicen los historiadores y los constitucionalistas, porque estaba un poco entremezclada entre lo que establecía la Constitución del 33 y lo que constituía la Constitución del 79. Va a ser ya un mejor diseño constitucional el que va a tener en la Constitución del 93. Y vamos a ver por qué. Siguiente. Constituye, dice, la fase consolidadora e integradora del proceso de conformación del Poder Ejecutivo. La investidura es la capacidad que tiene el Congreso de la República para participar en el proceso de formar y controlar al gobierno. Asimismo, para comprometer su apoyo al gabinete en base a la confianza. Siguiente. ¿Qué es ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es el procedimiento? El artículo 82 del reglamento va a desarrollar el procedimiento. Y el procedimiento lo podemos dividir básicamente en tres aspectos. Aquí viene el primer ministro. Viene a exponer la política general del gobierno, en concordancia con el mensaje dado por el presidente de la República en su sesión de ascenso y en los discursos del 28 de julio. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se dice que también viene a debatir la política general del gobierno. Y aquí hay un tema muy peculiar. ¿Por qué? En el sistema parlamentario podría decirse sí que el presidente del Consejo de Ministros viene a debatir la política general del gobierno. Porque es él el que va y el que plantea esa política general del gobierno. Pero en realidad, ¿quién plantea la política general de gobierno en los sistemas parlamentaristas? ¿Quién plantea la política general de gobierno en los sistemas parlamentaristas? El presidente. Tal es así que se reconoce, porque dice que expone la política general de gobierno en concordancia con el mensaje de la nación brindado por el presidente de la República en el discurso del 28 de julio. Perdón, ¿es la política general de gobierno del sistema parlamentarista o presidencialista? Ah, ya. En el sistema presidencial. Es el presidente. Es el presidente. Y el presidente diseña la política general de un gobierno investido de poder por la elección popular. Lo que pasa es que ejecuta esa política general de gobierno el ministro. Y si el ministro ejecuta, ¿por qué el Parlamento debería debatir de la política general de gobierno? Cuestionar la política que finalmente es potestad del presidente y no del ministro. Por un tema sencillo. Porque el Parlamento no puede discutir a alguien que tiene elección popular, pero sí puede discutirle a alguien que tiene poder delegado de esa elección popular. Porque el primer ministro es un poder delegado. Porque el poder no nace de él, nace del presidente que le delega poder. ¿Entienden? Pero sobre todo va por el tercer aspecto, porque debate las principales medidas que requiere la institución. Es decir, esta es la política de gobierno, pero para llegar a esta política de gobierno necesito hacer A, B, C. ¿Cómo hago esas A, B, C? ¿Quién decide y quién plantea qué se va a hacer? Es el
primer ministro. Y sobre eso sí el Parlamento puede decir. Y el Parlamento después lo va a llamar y le va a decir, a ver, tú viniste hace 4 o 6 meses y me dijiste que ibas a hacer A, B, C para lograr este globo. Han pasado 6 meses y no has hecho ni A, ni B, ni C. ¿Qué pasó? Hay un cuestionamiento. ¿O sabes qué? Tú me planteas el A, B, C para hacer ese globo y yo, Parlamento, te digo, oye, un momentito, yo también he sido gobierno y con ese A, B, C no vas a llegar a ese globo. Vas a llegar a una llanta, pero no al globo. Así que corrige eso, porque ese no es el camino para llegar al globo. Así es una pregunta. Sí, profesor, pero bajo ese mismo, digamos, cuestionamiento, la Constitución y el reglamento prevén, como usted bien señaló, otros mecanismos de control político que podría, desde el Parlamento, ponerle un freno a las personas que en algún momento están asumiendo la titularidad de un sector, en este caso el primerato, que podría ser una moción de interpelación o en su momento una moción de censura. Y lo digo porque, como usted bien indicó, todo gobierno democrático se hace gobierno a través del voto de confianza del pueblo mediante un sufragio popular, ¿no? Entonces, si el Parlamento representa al pueblo, ¿por qué, yo me pregunto, tendría que haber una investidura ministerial, un voto de confianza, si es que pues, es al gobierno y no al premier, ese voto de confianza, y el gobierno, como repito, se ha hecho gobierno ya con el voto del sufragio, ¿no? Entonces, es algo que yo me cuestiono si usted tiene a bien poderme dar una respuesta. Sí, es realmente el problema de haber adoptado un modelo de un sistema parlamentarista. Porque en el sistema parlamentarista a quien se está presentando es recién al que se le va a investir el poder. Aquí ya es un poder delegado el que está viniendo. Pero adicionalmente a eso, ¿por qué? Porque hay dos cosas acá. Expone política general de gobierno, debate esa política general de gobierno, pero además debate las principales medidas. Entonces el Parlamento, donde debe enfocarse, no solo es en la política de gobierno. Fundamentalmente el parlamentario con una visión y con una formación debe enfocarse en las medidas de gestión. Lo que voy a repetir: yo, presidente de la República, eso ya no es. Digo, vamos a lograr disminuir la pobreza al 2%. Esa es mi política de gobierno. Por eso me elegí. Entonces elijo a Juan Pérez, mi primer ministro, y Juan Pérez viene y dice: en concordancia con la política de gobierno de lograr disminuir la pobreza al 2%, mis acciones de gobierno como primer ministro van a ser disminuir el IGB, crear un guaguaguasi en cada esquina y repartir pan y manzanas, como en alguna época lo hicieron en Argentina, en las calles. Y con eso voy a disminuir. Esas son mis políticas. Muy bien. El Parlamento dice: mira, disminuir la pobreza es objetivo de todos, estamos de acuerdo. Que llegues al 2% no lo vas a lograr, no estamos de acuerdo. Pero a donde sí vamos a darte duro es ni disminuir el EGB ni el asistencialismo van a disminuir la pobreza. Y te dan duda. Y por eso no te vamos a dar la condena. Y hay un ingrediente más que no lo menciona la Constitución, pero que sí se da. ¿Cuál es? Que además, cuando te va a dar el voto al Parlamento, no solo ve eso, sino ve en quién es quien representa al primer ministro. Resulta que José Chirinos, que ha sido nombrado primer ministro, tiene 10 juicios por peculado,
Adicionalmente, tiene 20 hijos, tiene 20 juicios por alimentos. Entonces, y sus hijos que los tiene abandonados están mendigando en la calle. Y me presentan: oiga, usted no puede atender a sus hijos y va a atender la pobreza. Entonces, adicionalmente también viene un tema que no se le señala a la Constitución, no lo señala el reglamento, pero que es la imagen o la persona en sí en quien se deposita el poder. Y lo más curioso de la investidura es esto: que terminada la exposición debo pedir el voto de confianza. Y el voto de confianza no es solamente para el primer ministro, sino para todo el gabinete. Yo puedo ser un pésimo primer ministro y mis ministros son unas eminencias, pero mi suerte la van a seguir los demás. Siguiente. Bueno, ya ustedes saben que concluida la etapa de exposición se debate y plantea una cuestión de confianza que les he mencionado. La cuestión de confianza implica la solicitud de reconocimiento de la capacidad y competencia política técnica para el desempeño de una alta responsabilidad constitucional. Dicha solicitud de otorgamiento de confianza debe ser debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo acuerden en forma previa el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, en el acto pleno del Congreso. El resultado de la votación es comunicado inmediatamente al Presidente de la República. En caso de que el Congreso vote favorable, se produce ipso facto el acto de investidura. El Pleno del Congreso podría negar su confianza al Consejo de Ministros. En este caso, el Presidente de la República se encuentra en la obligación inmediata de aceptar la renuncia de sus integrantes. Aquí vienen dos temas. Veamos el más sencillo que siempre lo planteo. ¿Qué es lo que dicen los constitucionalistas? José Chirinos es censurado y con él su gabinete, donde están mis dos amigos. Bueno, ya me voy, yo ya no tengo nada que hacer, me voy y censurado. Pero la señorita emperatriz puede volver a ser ministra de la mujer en un nuevo gabinete, ¿sí o no? No se ha puesto de acuerdo la doctrina. Algunos doctrinarios dicen que la sanción fue al primer ministro y es una sanción intuito personal, es decir, directamente a la persona. Una interpretación extensiva dice: no, un momentito. Si fuera intuito personal, es decir, a la persona del primer ministro, solamente al cargo del primer ministro, solo él debería caer, pero cae con todos los ministros. Por consiguiente, todos los demás ministros también han sido censurados. Y como han sido censurados todos, ya no pueden tampoco ser ministros. ¿Cuándo solucionaremos esta intríngulis? Cuando se dé el caso. Hasta ahora solo es un debate de doctrinarios y teóricos. Otro tema, que en algún momento lo conversé, porque este curso siempre lo dicto, y que se dio, ya se dio, que en el Parlamento no todo es rojo y negro, no todo es blanco y negro, no todo es a favor o en contra. El parlamentario tiene una opción intermedia, que es el ámbar. Y el tema es: ¿qué significa el ámbar? Que no estoy de acuerdo, no estoy a favor tampoco. Entonces, ¿qué estoy? Alguien dijo en un chiste por ahí: estoy peruano, porque el peruano es así, ¿no? Ni chicha ni limonada. Como diría José Ingeniero, ¿no? Pero el tema es ese, que no estaba claro en el reglamento del Congreso, no en la Constitución, porque finalmente
la votación se consolida de acuerdo al reglamento del Congreso. Pero ni el reglamento del Congreso señala en algún lugar el tema de votación ámbar. Es un acuerdo que siempre se ha dado en este tipo de votaciones y que de alguna manera un acuerdo de la Comisión de Constitución aprobado en el Pleno señalaba que cuando el ámbar supere a la mayoría o a la minoría, no hay acuerdo y que debía haber una nueva votación. El tema está en que en ese momento se discutió todo, pero es como todo en el Perú y como todo en el mundo. Hubo la cresta de la ola, era la oportunidad para modificar el reglamento del Congreso y hacer una precisión que en el caso de las investiduras y en el caso de censuras y en caso de interpelaciones solo podrán votar por uno u otro. Esa era la precisión que debía hacerse en el reglamento. Pero bajó la cresta de la ola, pasó el tema, se superó, hubo investidura y listo, nos olvidamos. ¿Por qué? Porque nos conviene también, pues, seamos sinceros. ¿O es que acaso no hemos visto que muchas veces en censuras, si sumamos las abstenciones más los votos para la censura, ganan a la no censura? Pero el arreglo político, ¿cuál es? Mira, hermano, se va a ver muy rochoso que vote en contra de la censura. No te preocupes, abstente nomás y me apoyas con una voto de abstención. Yo no quiero que votes a favor mío, simplemente abstente. Y con abstención evitan que logren el voto de censura. Pero por eso es que no se ha hecho hasta ahora la aclaración. Y va a quedar en el limbo esa situación hasta que venga un nuevo primer ministro o hasta que venga otro gobierno y se vuelva a dar esta figura. Pero es un tema que tenemos que discutir, que tenemos que debatir. Es un tema que está allí, que está en las manos de los legisladores solucionar. Y nosotros, que somos los operadores de la norma, también solucionarlo, plantear una solución. Siguiente. Debemos señalar que conforme el artículo se encuentra facultado para 134 de la Constitución, este fue un candado. Sí, antes de hablar de hablar del candado. Sí, continuando con el tema de la investidura y yendo a nuestra realidad, en la última, digamos, investidura, el voto de confianza del gabinete Jara, hubo mucho cuestionamiento, ¿no? Se ha dicho que la investidura ministerial, la exposición de la ministra radica en la exposición de la política general de gobierno y las principales medidas que va a requerir la gestión del premier. Y usted ha señalado de que también hay un aspecto personal, obviamente, de la designación de quién va a ser premier. ¿Por qué este Parlamento en esta designación puso mucho en condición el hecho de que se resuelva previamente temas coyunturales que no tenían que ver con la política general y con el aspecto personal de la premier? Muy por el contrario, era prácticamente unánime de los 130 congresistas que señalaban que Ana Jara sí tenía las condiciones como para llevar una gestión exitosa en la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Por qué hubieron temas coyunturales y prácticamente condicionaron el voto a favor, ¿no? Que se resuelva previamente estas situaciones? Tres cosas ahí. Lo primero, no olvidemos que el derecho político es un derecho de oportunidad. Y que tú tienes oportunidad para hacerte escuchar cuando el problema está allí. Y no solamente es en el Parlamento peruano, es en todos los parlamentos del mundo. En la democracia más sólida del planeta, que es la democracia norteamericana, se dio 4 años
venía debatiendo la unificación de los servicios de inteligencia en Estados Unidos y no pasaba. Vino lo del 11 de septiembre y un mes después del 11 de septiembre esa ley fue aprobada. Eso es lo que conocen en instrucción pública como ventana de oportunidades. Es típico del Congreso la negociación política. ¿Tú quieres mi voto? Yo no quiero que me des a mí 10 millones para mi cuenta. Yo quiero que a mi pueblo que está esperando su carretera la hagas. Yo soy médico, represento al gremio médico, solucioname la huelga médica y yo te apoyo. Es ventana de oportunidades. Es la oportunidad que tiene la minoría de negociar. ¿Entiendes? Es propio de labor de la política. Lamentablemente tenemos comentaristas de televisión que no han leído nada y que les parece mal eso. Yo les pregunto, entonces ¿para qué existen los parlamentos si no es para la negociación de fuerzas? Es eso. Entonces, bajo ese concepto, va a ser imposible que el voto de la nación en un momento se dé la oportunidad para quitarlo. Va a ser muy difícil, pero en todo caso, si no podemos quitarlo, tenemos que crear algún mecanismo. ¿Por qué? Porque no puede ser per seculum seculorum. Recordemos que se había votado 3 veces, se votó. Y podíamos seguir votando al infinito. Entonces, perfecto, no podemos eliminar la abstención, pero sí podríamos poner, si en una tercera votación no hay acuerdo, se tendrá por denegada. Hay 1000 maneras de buscar opciones, pero tenemos que sentarnos. El problema es que llegó la cresta, subió la cresta, terminó la sesión de investidura, todo el mundo dijo, tenemos que hacer algo por esto. Yo le pregunto ahora, ¿alguien está haciendo algo por esto? Creo que soy el único mojicano hablando de este tema ahorita. Pero ¿qué pasa? El tema es que la realidad es la que prima y que la obliga a los constitucionalistas a pensar. Así, la Constitución del 33 no tenía ese artículo, no tenía esa potestad, y te podías tumbar los ministros que quisieras. Si tú eras la mayoría, agarrabas, no me gusta, no me gusta, no me gusta, al infinito, y el Ejecutivo no podía gobernar. Y el tema era, oye, pero yo soy elegido para la política de gobierno, yo Ejecutivo, y tú no vas a elegir a mi primer ministro que va a ejecutar mi política de gobierno. Ah, un momentito, dijeron los constitucionalistas. Artículo 134. El presidente de la República se encuentra facultado para disolver el Congreso cuando se hubiese negado su confianza a 2 consejos de ministros. ¿Por qué? Porque le están negando la confianza no al presidente del Consejo de Ministros, le están negando la confianza a mi política de gobierno, a mí, que yo he sido elegido por el pueblo. Pero, oye, está bien, cierro el Parlamento, pero debe inmediatamente convocar a elecciones, y ahí viene el tema. Por eso es que algunos no quieren llegar, ni el Parlamento ni los ejecutivos quieren llegar a ese extremo. ¿Por qué? Porque si el Parlamento tiene los votos para censurar, dice, oye, me voy a ir. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Y el Ejecutivo dice, oye, ya no voy a sacar la misma cantidad de parlamentarios que tuve antes, así que mucho tino, mejor juguemos, mejor negociemos. ¿Qué quieres que te doy? Ese es el juego de la política. Es evidente que ante la incompatibilidad manifiesta entre las concepciones y posiciones políticas del Ejecutivo y el Legislativo,
se hace necesario zanjar dichas diferencias a través de la convocatoria de elecciones para formar un nuevo Congreso, el cual completará el periodo parlamentario del disuelto. En algunos países se ha dado. ¿Y qué pasa? El nuevo parlamento que viene, como le va a pasar a Obama ahorita a mitad de mandato, es totalmente opuesto en mayoría a lo que yo pienso. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Lo vamos a mirar como enemigos? No, porque en la política no hay enemigos, hay adversarios políticos, no enemigos. ¿Por qué? Porque al enemigo se le elimina, al adversario político se le derrota. Cuando pensamos como militares o como pensamos en un estado de guerra donde hay que eliminar al enemigo, tenemos problemas, porque en política no es eliminación, porque en la política es como un carrusel. El que está abajo sube y el que está después, el que está arriba, baja. Estados Unidos es la muestra típica de ello. Ya gobernaron como 8 años los demócratas, más 12. Ahora van a venir los republicanos. Y por eso los republicanos van a querer desaparecer a los demócratas. No, los van a derrotar, pero no desaparecer. Porque saben ellos que el juego va a ser cíclico. Lo que van a procurar es que el ciclo sea más largo o más corto, los que están abajo, para rápido regresar. Y ahí viene el problema en los países, los latinoamericanos en general, somos muy dados a odiarnos, a ser rencorosos entre nosotros. El problema es que no nos damos cuenta que, como decía Napoleón, todo teme al tiempo. El único que no teme al tiempo son las pirámides, decía Napoleón. No nos olvidamos que somos mortales y que el tiempo pasa muy rápido. Siguiente. Investiduras, ahí he puesto algunas de los últimos años. Bueno, ya hay muchas más después de eso. Siguiente. Bueno, hasta esa época que hice este cuadro había uno, ahora hay 5, creo 6. Siguiente. ¿Cómo sale publicado en el peruano? Las normas de investidura. Siguiente. ¿Cómo se encabeza en el diario Los Debates? El día de la sesión, los congresistas que asistieron, todos. ¿Alguno de ustedes ahí ha dado el trabajo de alguna vez leer el diario Los Debates? Lindo como hablan nuestros congresistas en el diario Los Debates. ¿Lo han revisado o no? Les invito a revisar. ¿Por qué? Porque para eso tenemos pues la oficina que se encarga de corregir, redactar y hacer bonito el discurso sin quitar el sentido de lo que dijeron. Siguiente. El tema de la interpelación y la censura. Interpelación y censura son hermanas siamesas. Si saben que son siamesas, ¿no? En mi tierra había un historiador, un escritor que se llamaba Alfredo Núñez. Tenía una obrita, Los hombres que parecen sombras. Y hablaba ahí de una siamés, ¿no? El siamés es dos seres humanos unidos por alguna parte del cuerpo. Algunos están unidos por el tronco, otros por las cabezas, otros por los coxis, hay otros que están espalda con espalda, y otros que simplemente en un solo cuerpo tienen dos cabezas, pero son siameses. Así fue la interpelación y la censura. Eran hermanas siamesas, así nacieron, juntas, ligadas. La cirugía constitucional, los altos cirujanos del derecho constitucional las han dividido. Y ahora tenemos la interpelación por un lado y la censura por otro lado. Pero inicialmente nacieron así, como hermanitas juntas.
Friedrich dice una herramienta profesional y que se usa, y en esa medida se diferencia claramente de las preguntas por una vocación de resonancia o de significación pública mayor a las preguntas que se les hacen a los presidentes, a los ministros. Karl Lowenstein dice: el derecho de disolución del Parlamento y la censura del gobierno están juntos como el pistón y el cilindro de una máquina. Su respectivo potencial hace funcionar las ruedas del mecanismo parlamentario. Esto es, que la interpelación se configura como el contrapeso de la facultad que tiene el gobierno de disolver la Cámara. Un mecanismo tan revolucionario no puede tener su origen sino en la Revolución Francesa de 1789. Se trata pues de un instrumento propio del parlamentarismo continental, que sin embargo no fue constitucionalizado en Francia sino hasta 1946. Es decir, se hizo en la práctica en el Parlamento napoleónico fundamentalmente, pero no era constitucional. Después fue constitucional. Siguiente. La figura va a desaparecer bajo el gobierno de Napoleón III y se volvió a restablecer en 1869, siendo una figura de enorme utilización durante la Tercera y la Cuarta República, dando lugar en gran parte a las situaciones frecuentes de inestabilidad gubernamental que caracterizaron dichos periodos de la historia de Francia. El parlamentarismo francés de la Quinta República impone una drástica reducción de la práctica interpelante, hasta el punto de que la interpelación, a pesar de aparecer en los reglamentos de las asambleas nacionales, es prácticamente una figura muerta en la vida parlamentaria de aquel país. Los mecanismos han sido sustituidos por las denominadas preguntas con debate, que en ningún caso dan lugar a ninguna votación. Además, en el reglamento actual, la presentación de una interpelación debe acompañarse de una moción de censura que requiere el apoyo de la 10ª parte de los miembros de la Cámara. O sea, una figura que en Francia tuvo mucha trascendencia, pero que, dado a la crisis que está ligada interpelación-censura, ahí no más inmediato, originó prácticamente que la figura se desgastara muy rápidamente. Siguiente. Ya hemos dicho que sufrió una modificación y en su proceso de racionalización parlamentaria, iniciado después de la Primera Guerra Mundial, con aras de conseguir una mayor estabilidad de los ejecutivos, ha conllevado la progresiva desconexión entre la interpelación y la moción, resultante de la misma, así como se han introducido numerosos límites al planteamiento de las interpelaciones. Así, originariamente la interpelación era un derecho del parlamentario, mientras que en la actualidad, y aunque sigue reconociéndose este derecho, se exige normalmente el apoyo bien del grupo parlamentario o bien de un determinado número de firmas parlamentarias. Es decir, miren, en sus orígenes la interpelación, un parlamentario cualquiera podía pedir la interpelación, uno solo. Ahora se exige que un grupo parlamentario, un determinado número de firmas, establece nuestro reglamento, debe tener como mínimo para admitirse. Siguiente. No. ¿Qué pasó? Ya, ahora sí. Surge la admisibilidad. ¿Qué es la admisibilidad? Antes, en una sola sesión, por eso es que se creó tanta crisis, y eran hermanitas, simesas. El que le planteaba la interpelación sabía que se iba, se presentaba, e inmediatamente pues, era la votación de la censura. Entonces, vamos siendo racionales, dijeron los parlamentaristas y también los constitucionalistas. Primero, veamos el juicio de admisibilidad de las interpelaciones. Acto de calificación de las mismas por parte del rector de la Cámara. En algunos sistemas es el pleno de la Cámara el que lleva a cabo esta
votación previa que le... Por favor, ¿me apoyan? Ya regreso. Bastó que levantaran la mirada para que regresara. Requiere entonces la votación, como les decía, previa, la calificación previa, la admisibilidad. Por último viene ya el debate generado por la interpelación. Ha sido objeto de numerosas limitaciones para evitar que el mismo tenga una excesiva resonancia. Así, desde su origen, que se han reducido notablemente los tiempos de intervención, así como el número de intervinientes. En ocasiones, la generalización del debate, esto es la intervención de los distintos grupos parlamentarios, queda condicionada a una decisión previa del Pleno o a solicitud de un determinado número de miembros del mismo. Es lo que en el Parlamento peruano es el acuerdo de junta de portavoces. ¿Cuántas horas vamos a debatir? ¿2? ¿3? Miren, si ustedes revisan los anuarios parlamentarios peruanos, vamos a encontrar que a veces debatían poquito, 12 horas, 18 horas seguidas en una interpelación. Entonces fue necesario establecer límites. Siguiente. La interpelación ligada a la censura, ya lo hemos dicho, que ha sido necesario irla separando en la evolución del derecho parlamentario, lo pueden leer ustedes ahí, no hay más que señalar. Siguiente. En el Perú, la interpelación y la censura se remontan a las constituciones del 60, 1860, 1920, 1933, 1939, 1993. La interpelación requiere ahora de un pliego interpelatorio, es decir, de un paquete de preguntas previamente establecidas que se van a correr traslado, aprobada la interpelación, a el ministro o el primer ministro, para que éste venga ya preparado y responda una por una cada una de las preguntas preparadas en el pliego interpelatorio. Y ahí el detalle, que aún no se ha establecido un límite a las preguntas. Hay interpelaciones de 4 preguntas, de 3 preguntas, como hay interpelaciones de 40 preguntas. La pregunta, valga la redundancia, ¿es funcional traer a un ministro con tantas preguntas? No es funcional. Lo que pasa es que es parte también de las negociaciones de las minorías. ¿Por qué? Porque las minorías dicen, oye, ¿qué te parece si censuramos al gabinete de Pepe Botella? Perfecto. Oye, pero yo voy a hacer mis preguntas, ¿ah? Yo la bancada para ti va a hacer mis preguntas. Oye, pero yo también quiero hacer mis preguntas. Ya, tú 10, yo 10, y oye, pero nos faltan votos. Hablemos con el Partido de los Colorados, a ver qué dice. El Partido de los Colorados dice, ya, voy. Con mis votos llegan. Pero como con mis votos llegan, yo pongo 20 preguntas. ¿Qué les parece? No, pero estamos 10-10. No voy. Ya, pues pon 15. Y terminas teniendo una interpelación de 35 preguntas. Y ese es el gran problema. Siguiente. La censura. La censura no se realiza inmediatamente. Ese fue un tema también que se originó. Los doctrinarios dijeron de que se necesitaba un periodo de enfriamiento, por no decir así, un periodo donde los parlamentarios salieran del debate no eufóricamente, sino pudieran reflexionar. Se le llamó periodo de enfriamiento doctrinariamente. Ese periodo de enfriamiento significaba que después de presentada la censura había un plazo para la votación. En la historia peruana, 2 ministros han sido censurados. En la historia reciente, Enrique Ross Lynch en la Constitución de 1979 y Fernando Rospigliosi en la Constitución de 1993. Y muy al estilo Rospigliosi, esta foto fue tomada al día siguiente de que fue censurado. Con su sonrisa irónica,
mostraba ahí en su periódico, donde con 8 votos de Perú Posible y El Fin tumban a Rospigliosi. ¿Por qué? Porque fueron votos del gobierno, fueron votos del partido de gobierno y de su aliado del partido de gobierno. Esta es una lección política no solo para él, para todo aquel que quiera leer lo que fue la interpelación de Rospigliosi en el Perú. Les cuento, tienen 5 minutos para contarles, o 3 minutos, porque ya estamos sobre la hora. Les cuento rápido. Rospigliosi fue invitado o fue interpelado por una moción sobre los sucesos en Cayaltí, una hacienda azucarera. Y los sucesos en Cayaltí habían sido presentados por una bancada opositora. ¿Muy bien? Pero había pasado este periodo de interpelación mucho tiempo, se había enfriado. Había bajado la cresta de la ola, era un tema intrascendente, entre comillas, para el resto del pleno. Pero finalmente acuerdan la fecha en que debía presentarse el ministro del Interior. El ministro del Interior, justo 2 días antes de que venga, hubieron unos incidentes en Puno. Y por la espalda la policía mató a 2 estudiantes en esta región. Miren, y Rospigliosi, muy a su estilo, dijo: yo no estoy para perder el tiempo, el Parlamento seguro me va a interpelar por esto otra vez. No. Mandó su carta, como el Parlamento también lo exigía, y en la misma interpelación voy a contestar también sobre los muertos de Puno. Respondió su interpelación, que eran 5 o 6 preguntitas, la respondió y pasó a exponer sobre los hechos de Puno. ¿Y qué dice? ¿Qué dice nuestro reglamento? Que el ministro puede venir interpelado o por su propia voluntad responder sobre otros hechos. Él había venido por su propia voluntad a exponer sobre los hechos de Puno. Y eso originó el pedido de censura. Se votó la censura y, oh sorpresas, los parlamentarios de Puno es una plaza electoral muy difícil. Ahí hay coyas, hay maras, quechuas y mistis, como le llaman ellos. Mistis son los que no son ni coyas ni maras. Y tuvieron que votar y votaron por la censura. Y eso fue el resultado. Es muy interesante leer todo para poder entender cómo se van originando esos votos. Le trataron, mucho depende de la personalidad del ministro, más fue por su personalidad de arrogancia frente al Parlamento, que logró que unieran todas las fuerzas de oposición. Siguiente. Bueno, ahí están los pasos, eso lo pueden leer en el reglamento, estamos sobre la hora, la fijación de las fechas, todo ello, eso está claramente repetido en el reglamento, no les estoy dando nada nuevo. La censura, las fechas, ya les he dicho, sigue por favor, sigue. Y quiero concluir siempre con la frase de Giovanni Sartori, para los que no lo conocen, el gran politólogo, derecho constitucional, vivo aún. El Parlamento es indispensable no solo por lo que hace, sino por lo que hace hacer o impide hacer a los gobernantes. Por el solo hecho de existir, un Parlamento condiciona el poder. Esa es la importancia del Parlamento. Cuando alguien les diga porque lo que buscaban era que los señores, los reyes, no tuvieran tanto poder. Buscaban un mecanismo que controlara este poder del Ejecutivo. Y es así donde nace en el año de 1258 lo que se conoce como las provisiones de Oxford. Las provisiones de Oxford, que no fueron otra cosa que un grupo de varones liderado por Simón V de Montfort, conde de Leicester, que trataron fundamentalmente en Inglaterra de ponerle al rey Enrique III
de Inglaterra cierta restricción. ¿Y cómo se le iba a poner esa restricción? A través de un consejo de 15 miembros. ¿Y cuáles serían esas funciones de 15 miembros? Básicamente, supervisar el nombramiento ministerial. Podríamos decir que incluso es el antecedente de lo que hoy conocemos como investidura. Otra cosa, se encargaría de ver el tema de la administración y la custodia de los palacios reales. El Parlamento también debería reunirse 3 veces al año y monitorear el funcionamiento de este consejo. Es decir, esto le permitiría que el rey no tuviera ya una decisión sin tener un mecanismo de control. Siempre. Sin embargo, Fernando Santolaya, en su obra El Parlamento y sus instrumentos de información, sitúa el origen en los reinos de Eduardo II y Eduardo III, en el siglo XV. Al señalar qué cosa, dice, los parlamentos necesitaban crear algunas comisiones. Y al crear esas comisiones del derecho germánico más importante, en su obra Teoría de la Constitución, señala que el origen del control parlamentario se encuentra en la evolución de la representación. Por eso es que algunos autores señalan que control parlamentario y representación están íntimamente ligados. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Porque el representante, una de sus funciones fundamentales es dar cuenta a sus representados. ¿Pero qué da cuenta a sus representados? De sus acciones. ¿Pero dará cuenta solo de sus acciones legislativas? No, también de sus acciones de control. Y es más, ¿cuál es la importancia del control? Dar a conocer a los ciudadanos. Entonces son dos funciones que están muy emparejadas. Vamos a ver cuando hablemos de Estados Unidos que incluso confunden el término control con el tema de accountability, que vamos a ver más adelante. Regresa, por favor. La evolución de la representación. Dice, la función de control se distribuye así entre todos los detentores del poder: el gobierno, el parlamento y el electorado. La democratización del derecho electoral de Inglaterra de 1867 y 1884, la entrada impetuosa del electorado o del pueblo se atribuye a la Revolución Francesa. Sin embargo, en el siglo XIX se amplía realmente la base democrática del poder con la ampliación del derecho al voto, elecciones libres y competición de partidos políticos. Estos dos fenómenos de representación y que esta representación que elige a los representantes sea más abierta, más libre, va a permitir que los representados sientan que sus representantes tienen una función fundamental, que es controlar al poder. Perfecto. Bien, vamos a iniciar el tema de control político. No quiero iniciar la sesión sin hacer un análisis del tema de las funciones del Parlamento. Tradicionalmente, siempre la función más importante y trascendental del Parlamento en los siglos XVIII y XIX fue la función de legislar. Y incluso se decía que parlamento viene del término parlar, que es hablar, discutir, hablar en función de las leyes. Pero con el devenir histórico, esta función ha ido decayendo y los parlamentos en el mundo, en general, no solamente el parlamento peruano, todos los parlamentos en el mundo, lamentablemente, tenemos que decir así, ha devenido esta función de legislar en ser la menor función. Lamentablemente, ¿por qué? Porque los ejecutivos han ido cada vez adquiriendo más esta función de legislar. Y eso no es extraño en Perú.
Cojan ustedes el diario El Peruano, cualquier día, y van a encontrar que pocos días salen algunas leyes emitidas por el Parlamento, y la mayoría son normas de menor jerarquía emitidas por los ejecutivos, o en todo caso lo que se da también es la delegación de los parlamentos hacia los ejecutivos para legislar, o legislación especial a través de decretos de urgencia. Es decir, los ejecutivos también se han vuelto expertos legisladores. Entonces los parlamentos comenzaron a mirar a sus otras dos funciones adicionales, que es representar y control político. Y se dieron cuenta que el control político tenía mucho futuro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los parlamentos ya no tenían la exclusividad de legislar, sí tenían la exclusividad de ejercer un control político. Y ahí el tema, cuando algunos autores plantean que, ojo, el control político no es exclusividad del Parlamento, lo tiene también el Poder Judicial, y la respuesta salta inmediatamente. No confundan el poder jurisdiccional, la coercio, el uso de la fuerza que tiene el poder jurisdiccional, el Poder Judicial, con el control de políticas de Estado que tiene el Parlamento. Con este preludio, con este antecedente, podemos decir que en el siglo XX y el XXI, que es el siglo en el que estamos desarrollándonos nosotros, los parlamentos en el mundo tienen en el control político su nueva función que los debe volver a la vida, que los debe poner nuevamente en la palestra y adicionalmente debe convertirlos en el check and balance, como dicen los americanos, es decir, en el elemento que dé el balance de poderes entre el ejecutivo y el legislativo. Pero para entender el control político nosotros debemos ir a sus orígenes. ¿Cómo ha evolucionado el control político? ¿Cómo es que se origina? Y el control político siempre estuvo con el origen del Parlamento. Se puede decir que incluso es la función que nace con los parlamentos, antes incluso de legislar. ¿Por qué? Las parlamentarias le dieron a algunas comisiones parlamentarias la función de controlar al rey, algunas funciones del rey que se permitían. Sin embargo, ya en la Ilustración surge la teoría de los poderes. Recordemos que Montesquieu, Charles Louis de Secondat, señor de Labray y barón de Montesquieu, en realidad solamente lo conocemos como Montesquieu, desarrolló las ideas de John Locke acerca de la división de poderes, pero a la vez esbozó ideas muy fuertes, como que el poder solo es frenado por el poder. Es decir, tú no puedes concebir a un fiscal o a un magistrado de menor rango frenando la alta autoridad del poder ejecutivo, a un presidente, a un ministro. Necesitabas una institución sólida y que a la vez tenga algo que va a desarrollarse con los tiempos, que es que tenga origen de nacimiento que le dé legalidad, que le dé fortaleza. ¿Y cuál era ese origen de nacimiento? Su elección popular. Y esa elección popular solo la tenía el Parlamento. Y al tenerla el Parlamento, servía también en contrapeso para, en su momento, el rey, y ya posteriormente en los sistemas presidencialistas y en los sistemas de monarquía constitucional, a los primeros ministros. Además decía, cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad. O sea, las libertades se coartan cuando hay una concordancia entre ejecutivos y parlamentos. Siguiente. Karl Loewenstein, uno de los tal vez teóricos del derecho constitucional